Entonces yo le pongo al paciente 5.000 unidades y le dejo una infusión a, qué sé yo, X número de cc por hora. Le hago un control a las 2 horas y el TTP está en 100. Le bajo de acuerdo a unas tablas que hay. Si es que está más de tanto, suspéndale 1 hora y bájele tantas unidades por kilo, etc. Entonces, hago esos ajustes y después a las 3 horas el paciente estaba con el TTP en 20 o en 30. Entonces, eso es lo que le hace muy difícil el manejo de la heparina no fraccionada, además que necesitamos estar midiendo la actividad de la misma. Entonces, al paciente hay que darle pinchazos todo el tiempo para tomar las muestras. La ventaja que tiene la heparina no fraccionada es que tenemos un agente reversor, que es la protamina. Entonces, en el contexto de los procedimientos percutáneos, es muy útil porque puedes revertir en caso de tener una complicación. ¿Cuándo vamos a tener cuidado con la heparina no fraccionada? Siempre que el paciente tenga algún tipo de hemorrágica, sangrados activos, hipertensión grave, que eso es algo relativo. Insuficiencia renal, el único que podemos utilizar en diálisis, por ejemplo, y las otras que siempre van a ser algo que tenemos que pensar es cirugías en los lugares en donde no tengo a dónde que se pueda ir la presión, como son la fosa posterior, el canal medular o el polo posterior del ojo. Lo que estamos usando más es la heparina de bajo peso. La heparina de bajo peso tiene algunas ventajas. Tiene una mayor relación de inhibición entre el 10A y el 2A. Induce menos HIT, que es el Heparin Induced Thrombocytopenia. ¿Cómo vamos a utilizar? En el infarto sin elevación del ST, le vamos a anticoagular al paciente, más o menos a razón de 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas, hasta abrir la arteria y estar seguros de que o sí tiene una lesión o ya la lesión que trataba. ¿Cómo vamos a ajustar la dosis en estos pacientes? En más de 35 años voy a bajar a 0,75 miligramos por kilo cada 12 horas. Si el paciente tiene una depuración de creatinina menor a 30, le voy a poner 1 miligramo por kilo, pero ya vimos que se podaba de 12 a 15 unidades por kilo y no necesito jalar las dosis para los pacientes que están o inclusive una 1 miligramo por kilo, salvo en los viejitos y en los pacientes los pacientes renales le voy a reducir a 1 vez al día. Okay, para el Palinux y Vivalidina les vamos ahorita a dejar fuera de la jugada. ¿Por qué vamos a usar betabloqueadores? Ya vimos, ¿no? Betabloqueadores tienen una frecuencia. Ahora salió unos estudios que están tratando como que de debunking the myth, dice el editorial, que los betabloqueadores no tienen un papel tan primordial en el infarto. Yo creo que están corriendo algunos estudios que a futuro nos dejarán ver si eso es verdad o no. Por lo pronto, se ha visto que disminuye el tamaño del infarto, disminuye la incidencia de arritmias y por ende la mortalidad. Entonces, todos los pacientes idealmente deberían recibir betabloqueadores. La clave es cuándo iniciar el betabloqueo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la paciente hubiera llegado con dolor y este electro y no tuviera el antecedente de estar beta bloqueada, yo pensaría bien en beta bloquearle, porque ya de por sí está con una frecuencia bajita. Pero si ella ya viene beta bloqueada, obviamente lo ideal con los beta bloqueadores es no suspender abruptamente el tratamiento. ¿Qué podemos usar? Podemos usar carvedilol en el caso de que tenga yo insuficiencia cardíaca. Siempre voy a ir titulando la dosis al alta y viendo la respuesta de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Si el paciente está muy hipertenso, si el paciente tiene falla cardíaca
podría ser carvedilol, que tiene efecto alfa y beta. Metoprolol hay dos formas, que son el succinato y el tartrato. Idealmente, se ha visto mejores resultados con el succinato, que tiene una vida media más larga. Dígame. ¿Alguien preguntó algo? Puede usar también igual habría que ir titulando la dosis. Y los otros que podría usar, que son igual o más o menos selectivos, son el bisoprolol, que es el más selectivo a corazón y el que menos impacto probablemente tenga sobre la presión arterial. O podría, por ejemplo, usar menos selectivos como el nebivolol, que también tiene un efecto vasodilatador importante. ¿Cuándo voy a tener cuidado con los beta bloqueadores? Si el paciente está bradicárdico, si el paciente está hipertenso. El bloqueo de primer grado no es una contraindicación para el uso de beta bloqueadores. Los de segundo y tercer grado obviamente son una contraindicación absoluta. El EPOC, la enfermedad vascular periférica y la diabetes son contraindicaciones relativas que hoy por hoy, con el advenimiento de los beta bloqueadores más selectivos, prácticamente no se les hacemos mucho caso ya a estas patologías. ¿Qué dice aquí? Insuficiencia cardíaca y edema agudo pulmonar. Todo paciente en insuficiencia cardíaca debe usar beta bloqueador. Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ahí es donde está el asunto. Debería yo iniciarle beta bloqueador apenas del lo tolere, pero si el paciente está en edema pulmonar y está taquicárdico y yo le quito el poco inotropismo que le puede quedar, puedo empeorarle todavía más la insuficiencia cardíaca o el edema pulmonar. Entonces, básicamente, ahí va a ser la pregunta de cuándo es el momento ideal para iniciar estos bloqueadores. ¿Ok? Entonces, regresemos al caso. Esta paciente ya le dimos aspirina. La Doménica le dejó nitroglicerina. Y le dimos un anticoagulante, que es una heparina no fraccionada. ¿Qué más nos fallaría, Doménica? Una estatina. Beta bloqueador que ya usamos. Estatinas, ¿qué le darías? Le podría dar atorvastatina de 80 miligramos. Entonces, habitualmente utilizamos estatinas de alta potencia, que podría ser atorvastatina o rosuvastatina, en dosis altas, 80 miligramos de atorvastatina. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más? Yo creo que no. ¿Alguien le daría algún otro fármaco? ¿Sebastián? Yo leí que quería darle una terapia dual, entonces yo capaz le daría un inhibidor del P2Y12, como ticagrelol o clopidogrel. ¿Ya? María José, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Le darías una terapia dual a este paciente? Pero no estaría ya con la aspirina. O sea, ya no fuera suficiente con eso. Como no te entendí. Ya está con aspirina, pero el Sebastián le quiere dar doble integración plaquetaria. O sea, no estaría mal. Sí decía que sí podemos hacer la combinación. Ya. Ricardo, ¿tú qué opinas? Según yo, o sea, trataba de dar la combinación cuando era un STEMI o cuando ya dando solo la aspirina no funcionaba. Ahí dábamos los dos. O sea, yo creo que así estaría bien ahorita. Ya, entonces acuérdense los cambios de las guías que ya les mandé a leer. No se recomienda el pretratamiento de rutina con inhibidores P2Y12 en el contexto de un infarto sin elevación cuando no conocemos la anatomía coronaria. ¿Ok? Es decir, le voy a hacer un cateterismo ahorita, no le voy a cargar hasta no ver cómo está la anatomía coronaria. Okay. ¿En dónde podría yo pensar en darle en estos pacientes que tienen elevación a los cuales no les voy a llevar a ver con radiografía plana?
porque está lejos, porque no tengo acceso, etcétera. Pero de rutina, de acuerdo a las nuevas guías, ya no está indicado la doble integración plaquetaria en los pacientes con un infarto sin elevación. Andrés, Pero no estaba elevado de B1 a B4. vamos a ver. Perdón. ¿Te está elevado, Andrés? ¿Sí? ¿Cuál sería la definición en una mujer de 69 años? 69, o sea, en cualquier mujer es mayor a 2.5 en dos derivaciones contiguas. En B2 y B3 deberíamos tener una elevación de 1.5 milímetros en B2 y B3, ¿no? O sea, en B1 podría ser que tenga 1 milímetro. Podría ser que tenga, pero en B2 y B3 estoy seguro que no tiene 1,5 milímetros de elevación. Y en B4 tampoco. Entonces, Y, o sea, no le veo yo una elevación franca del ST. ¿y cómo sabíamos que era infarto entonces si no medimos ni troponinas? Es un síndrome coronario agudo. Todavía no hemos medido troponinas. Si están negativas, ¿no le vas a dar aspirina? Sí, pero no le voy a mandar a ICP. Por eso, o sea, todavía no llegamos allá. O sea, la clave de ahorita con este paciente, lo que te llegan las troponinas, ¿qué es lo que harías? Estamos pensando que esto es un síndrome coronario agudo, todavía no sabemos si es infarto o no es infarto. Pero lo que sí sabemos es que de rutina no le vamos a dar doble agregación plaquetaria. Entonces ahora sí vamos a ver qué pasa con las enzimas con esta paciente. No sé si respondí tu pregunta, Andrés. Sí, es que estaba un poco confundido porque sí le vi medio elevado, pero ya resulta que no. Entonces, la clave aquí es que en los infartos sin elevación no le vamos a dar doble agregación plaquetaria de rutina, sobre todo si es que voy a hacer manejo invasivo temprano. O sea, si pienso que a esta señora le puedo mandar a un cateterismo, no le voy a dar doble agregación plaquetaria. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Le pedimos marcadores de necrosis miocárdica y todos están normales. Entonces, Doménica, ¿qué hacemos ahora? O sea, tomaba la muestra a las 0 horas y luego volvía a tomar la muestra, entonces hacía como una diferencia. Entonces ahí veía si es que la paciente ya se podía ir a la casa o se hacía el stress test o ya se procedía a la angiografía. Ya, perfecto. Entonces, básicamente necesito niveles de alta de alta sensibilidad. Pero ya la hago. Puedo hacer el rule out. Y en el rule out puedo decidir dos cosas. Darle plata a la paciente y hacerle pruebas invasivas o no invasivas posteriormente. O puedo, si tengo una alta sospecha y un paciente con varios factores de riesgo, hospitalizarle y luego hacerle otras pruebas ya hospitalizado, ¿no? Si es que tengo troponinas altas o tengo un delta a la hora, entonces básicamente ya tengo un ruling y con eso puedo yo hacer manejo invasivo temprano, pasar la angiografía directamente o dejar hospitalizada y estudiar. Entonces este paciente es una paciente de riesgo, ¿de qué riesgo, Doménica? ¿Cómo le estratificarías del riesgo a esta paciente? O sea, tendría que hacer el Grace Score. Ya podríamos hacer el Grace o podríamos hacer el TIMI, cualquiera de los dos. Entonces, a ver, hagamos el TIMI en este paciente. El TIMI en esta señora tiene más de 65 años y tiene más entonces, esta señora es hipertensa y obesa. Entonces no tiene 3 factores de riesgo, sería solo uno. ¿Tiene enfermedad coronaria conocida? No sabemos. ¿Toma aspirina? Sí, toma aspirina, entonces tiene 2. Angina reciente, sí. Y desviación del ST, no. Entonces tiene un riesgo intermedio, ¿no? El TIMI, ¿cómo nos saldría el TIMI? El Grace, perdón. Es más complicado.
Pero habría que calcularle el gris a esta señora. Déjame calcularle aquí en la calculadora, porque si no. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? Ahí, Alberto, o sea, también aquí ya decía que el BNP me va a servir. Entonces, ese le saco de una vez cuando le saqué las enzimas cardíacas, ¿no es cierto? Si tú quieres, el péptido natriurético más que nada nos sirve de pronóstico, ¿no? Entonces no me sirve para diagnóstico, o sea, si el péptido está normal o está alto, no me va a cambiar la conducta, pero si el péptido está alto, me va a a ver, con un gris de 83 puntos, este sería un paciente de riesgo bajo. Entonces, ¿qué harías, Doménica, con este señor? Vamos a decir que la siguiente determinación enzimática, este era el antiguo algoritmo que quería enseñarles, ¿no? Si yo tengo dolor torácico y tengo una troponina por debajo del upper lower normal limit, que sería, y hablaban, si es que el dolor ya ha durado más de 6 horas y ya estoy sin dolor y tengo un Grace bajo, puedo mandarlo a la casa y estudiarlo. Y hablaban de que si el dolor tiene menos de 6 horas, el tiempo para hacer la prueba era de 3 horas. Eso en el nuevo algoritmo cambió. Y ahora hacemos básicamente el rule-in, rule-out con una troponina ultrasensible de 1 hora. Y posterior a eso, obviamente, el trabajo diagnóstico era el mismo. Lo que cambió significativamente es que de 3 horas bajamos a 1 hora aquí, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú con esta paciente, Doménica? Ya podría darle de alta o hacerle un 3 test. Entonces, vamos a decir que en las enzimas en la segunda determinación sí salen positivas. De 13 que estaban sube a 18. Entonces, ahí podría internar y monitorearle a la paciente. Ya, esa es una opción. Creo que otra prueba que es fácil, barata y habitualmente común en los hospitales le podrías hacer que te daría más información. Gustavo, Un ecocardiograma. podríamos hacerle un eco y ver si es que el eco tiene cambios de la contractilidad en la cara inferolateral, que es lo que estamos viendo en el electro, entonces es altamente probable que el paciente tenga isquemia y que realmente esa sea la causa. Y ahí probablemente ameritaría estudiar. Otra prueba que ahora es comúnmente usada y que las guías cada vez le usan más es la tomografía, ¿no? Entonces en la tomografía tiene un alto valor predictivo negativo. Y vamos a ver, le hacemos una tomografía de las coronarias, vemos que no tiene nada, entonces ya nos quedamos tranquilos de que es real el hecho de que no tiene nada. En la tomografía idealmente vamos a utilizar en pacientes de riesgo intermedio bajo. Los pacientes con riesgo alto habitualmente van a tener mucho calcio o lesiones o que ya tienen enfermedad coronaria conocida. Probablemente no nos va a servir de mucho y lo único que vamos es a exponerle al paciente a otra dosis de contraste y de radiación. Entonces veamos qué dice. El paciente recibió nitratos. Esta era una diapositiva previa, entonces todavía les dábamos clopidogrel. Desapareció el dolor. Obviamente la isquemia, que una cardiografía, un angiotac. Y si es que alguno de estos exámenes es positivo, entonces sí vamos a tener que estudiarle al paciente. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas del infarto sin elevación?
Acuérdense, no cometan el error que hicieron en el examen de dolor torácico. Si el paciente no tiene elevación del ST, no le damos doble integración plaquetaria de rutina. Salvo que no tenga yo acceso a un angiógrafo y se va a tardar muchos días en estudiarse potencialmente, ahí estaría justificado darle. A ver, Rubén, un hombre de 60 años que desde hace 2 semanas tiene dolor progresivo, esfuerzos, esposo, es fumador, sedentario y tiene historia familiar. Llega con frecuencia cardíaca de 92, 150, 100 de presión. Ya la regué. Déjame cambiar esto así para poder enseñarte los electrodos en orden. Ahí está tu electro inicial. ¿Qué tiene? El ST en B3, B4, B5, B6. Ya. Entonces habría que buscar en la otra cara si hay una elevación. Tendría que ser en ABF, no hay, en 2 y en 3, que tampoco hay elevación ahí. Entonces, sí parece ser un desnivel del ST. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando encontramos cuando encontramos infradesnivel del ST, Rubén? Ahora hay que buscar en la otra cara si existe elevación. ¿Ves tu elevación en alguna derivación? No. No realmente, no. Entonces, con esta información, ¿qué harías con el paciente? Entonces tienes estos signos vitales y tienes ese electro. Andrés. ¿Qué derivación? ¿Le puede hacer derivaciones derechas o posteriores? No tengo electro de derivaciones derechas y posteriores, pero le haces y no ves mayor cambio significativo ahí. ¿Por qué le harías derivaciones derechas y posteriores de este paciente, Andrés? Se me ocurre, como dijo el Rubén, siempre que busquen otras caras, y es anterior, sí puede causar un reflejo de la cara posterior. Bueno, pero para que tengas algo en la cara posterior, ¿qué otro requisito tendrías que tener? ¿Cómo debería haber B1, por ejemplo? O sea, normalmente es en B1 y en B2 el infradesnivel, pero... Entonces tendría R's altas en B1, B2 y desnivel positivo y desnivel negativo en B1, B2. Y para pensar en ventrículo derecho tendría que tener cambios en la cara inferior, ¿no? Entonces, si quieres pedirle está bien, pero no estoy seguro si es que te va a cambiar mucho la conducta. ¿Qué más, Rubén? ¿Qué hacemos con este paciente? Le podríamos regresar al caso, a verle. Está saturando bien, ya le hicimos el electro. Tal vez darle aspirina y volver a tomar el electro. A ver, entonces, ¿cuánta aspirina le doy yo? ¿Qué hago con aspirina? ¿Tú le darías aspirina? ¿Cuánta aspirina le doy? La aspirina sería de 200 a 300 miligramos. Sería unos 300 miligramos. Bueno, entonces 300 miligramos de aspirina por vía oral. ¿Qué más? Doctor, ayúdeme. Me falta un poco el aire y me duele el pecho. Así te dice el paciente. Voy a dar nitroglicerina para el dolor y ayudarle a... ¿Cómo le darías la nitroglicerina?
Te sigo escuchando, me voy a sonar la nariz nada más. ¿Cómo le darías? La nitroglicerina le podríamos dar por vía intravenosa para así poder ir titulando la dosis. Perdón, pero con las mañanas frías se me suelta el moco a mí. Entonces, títulos, ya no es la glicerina intravenosa. ¿Cuánto quisieras que baje la presión arterial? Solamente un 20%. Una hora. Entonces, en los hipertensos, hasta un 30%. ¿Ok? Entonces, iniciamos nitroglicerina y el paciente te dice, se me está empezando a quitar el dolor. ¿Qué harías en ese momento? Volver a tomar otro electro. Entonces, acuérdense, siempre que tenemos cambios en la condición clínica del paciente, repetimos el electro. Entonces, este es tu electro con nitroglicerina. ¿Qué te llama la atención? Entonces tienes cambios dinámicos, ¿no? Con nitroglicerina y con menos dolor. Mira cómo está, por ejemplo, en B3, disminuye a la mitad más o menos. B4, B5 igual cambia. B5 quizás no tanto, pero tengo cambios dinámicos. Entonces eso, Rubén, ¿qué te parece? ¿Es bueno o no es bueno? Hasta 3 minutos que algo está pasando y debería, o sea, hay que volver a repetir el electro igual. Ahorita el paciente está después de los nitratos con menos dolor. La intensidad del dolor disminuyó. ¿Qué más harías? Ya no sé. Ya. ¿Qué más harías, Rubén? El otro día tuve un paciente así en emergencia, un señor obeso que tenía un índice de masa corporal de 37, pesaba 127 kilos. El señor llegó con dolor torácico intenso. No les voy a decir qué cambios en el electro tuvo porque ese electro les voy a poner en el examen. Y unos cambios que me asustaron mucho. Y a los 10 minutos el dolor se dio por completo espontáneamente y el electro se normalizó casi. Entonces eso, y me llamaron, ¿sabe qué, doctor? Tengo este paciente, está en choque cardiogénico. Entonces yo bajé corriendo y cuando ya llegué, el paciente estaba bien, perfecto. Entonces me dicen, no, ya no creo que vaya al angiógrafo, ¿verdad? Sí, el electro se normalizó. ¿Tú crees, Rubén, que eso sería adecuado o no? Le digo a la de la emergencia, ¿cómo que ya no va al angiógrafo? Con más razón va al angiógrafo. Si tengo cambios dinámicos y un cuadro clínico típico, los cambios dinámicos habitualmente nos tienen que hacer pensar que algo está pasando. Entonces, ¿qué más harías, Rubén? Por lo pronto solo hemos dado aspirina y nitroglicerina. Los pacientes estables, sin dolor. Ahorita está con una infusión a 10 microgramos por minuto la nitroglicerina. Para gravedad del caso no creo que haya que pedir troponinas. Le puedo mandar a la angiografía. Tú no le pedirías troponinas. Gustavo, tú levantaste la mano. Es más, yo iba a decir lo contrario. Yo justo iba a decir que deberíamos pedirle troponinas al paciente y hacer, Por supuesto. evaluar el cambio. O sea, que los infartos con desnivel del ST pueden evolucionar en una elevación del ST. Entonces voy a querer hacerle un electro y una... O sea, voy a tener que hacer un electro ahorita y un electro después, junto con las troponinas y ver el delta, a ver si es que se me alza ese ST a un supra ST. O sea, el electro siempre vamos a usar si es que el paciente tiene cambios en la clínica, y obviamente si yo decido hospitalizarle, pues le haré electros seriados para ver si sin dolor luego se vuelven las test negativas o qué sé yo, ¿no? Pero lo importante, acuérdense, estos pacientes no sabemos bien qué tienen, entonces tenemos que hacer, este paciente, por ejemplo, tiene cambios anterolaterales, ¿no?
Entonces tenemos que ver qué otras cosas están pasando. Idealmente ya vimos en dolor torácico qué laboratorios pediríamos. Entonces la troponina y de alta sensibilidad es un obligado en todos los pacientes, sobre todo si es un infarto sin elevación. Entonces le pedimos marcadores de necrosis, ahí están tus marcadores de necrosis. Una troponina ultrasensible de 20, y como esta diapositiva es viejita, todavía le pedíamos CPK y CPKMB. La relación de carbohidratos es del 20%. Ven, Ya no tenía que haber pedido CKMB. correcto, entonces ya no deberíamos pedir CPKMB de rutina si tenemos acceso a troponina ultrasensible. Si no, si estamos en un hospital donde no tenemos, entonces pues, usamos lo que tenemos. Lo importante de la CPKMB es que si le pido MB, le debo pedir total para poder saber si es que la relación es mayor al 5% y de esa forma saber si es que es significativo o no la elevación. Entonces es evidente que este paciente está teniendo un infarto sin elevación, Rubén. ¿Qué más le darías tú de medicinas? Entonces sería de darle antiplaquetario, sí, al final ya le estaba dando, entonces le podría añadir un anticoagulante como heparina no fraccionada. Bueno, sí, cualquier anticoagulante no O sea, fraccionada. tú das indicación. A la enfermera no le puedes decir, dele cualquier anticoagulante, porque la enfermera puede ser que tenga mucha iniciativa y le dé ahorita 10 miligramos de warfarina. No, Ya, entonces tienes que decirle qué quieres que le dé. ya. Entonces heparina no fraccionada. Ya, entonces tú le quieres dar heparina no fraccionada. ¿Te acuerdas ahorita cómo dijimos que se administraba la heparina no fraccionada? Ya te olvidó. Era 60, no, era 60 unidades por kilogramo, hasta 4.000 unidades. ¿Ya? Entonces vamos a darle, por ejemplo, yo a estos pacientes le daría 5.000 unidades. Y luego le dejaría una infusión de 12 unidades por kilo. Si no te dan el peso, asumamos para temas del examen que el señor pesa 70 kilos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería 12 por 70? 840. Entonces, más o menos le tocarían 840 unidades por hora, ¿no? Que es a lo que tendríamos que dejar la infusión. ¿Qué más? ¿Qué más le darías, Rubén? Yo, estatina. Estatina. ¿Qué le darías de estatina? Enoxaparina. No, enoxaparina no es estatina. Pasó Rubén, que has ido de vacaciones. No, es que ya quedé. Estatina, atorvastatina. Atorvastatina, 80 miligramos. ¿Ya? ¿Qué más? Y si no está beta bloqueado, le podemos dar beta bloqueado. Podrías darle beta bloqueador con excreción. ¿Qué le darías? Estás en el centro de salud de Girón, ahí cerca de Cuenca, y no tienes atorvastatina, tienes solo simvastatina. ¿Qué harías? Darle por ahí, ¿no? ¿Perdón? Darle la que está disponible, ¿no? Exactamente, le das la dosis más alta de simvastatina que está disponible. Eso te va a tocar en el sistema público de salud, ¿no? Entonces, la dosis máxima de simvastatina podría ser igual a 80 miligramos. Entonces, es una estatina de mediana potencia, pero si es la que tienes, pues eso le das, ¿ok? ¿Qué más? Y el beta bloqueador. Ahorita la frecuencia, ¿cuánto está ahí en el electro? Más o menos a ojo de buen cubero. Así, 300, 150, 170. Está más o menos en 60, ¿no? No, Entonces, podrías iniciarle una dosis bajita o si quieres podrías aguantar el beta bloqueador. Entonces, ¿qué harías con este paciente? Ya le empezaste, ya te llegaron las enzimas, el resto de laboratorios están normales, estás en el hospital
vos Andes, que tiene todo, ¿qué harías? Ya, o sea, después de ver todo eso, haber dado todo eso, podría eh, repetir las troponinas. Están altas desde un principio, ¿no? ¿Qué decía el algoritmo si estaban altas desde un principio? Boolean, Entonces, entonces habría que entonces pasar. estoy acá, ¿no? Estoy aquí. Tengo altas desde un principio. ¿Y cómo está el riesgo de mi paciente? Si calculamos, bueno, podemos hacer un grade o el otro, TD. Entonces, este Pero- paciente tiene exacerbación en las últimas 48 horas, dolor prolongado, angina con cambios dinámicos del ECG. Más de 65 años, tenía, creo que, tiene este 60. Más trastorno sedentario, estrés familiar. Entonces, enfermedad coronaria conocida no sabemos, toma aspirina no sabemos, angina reciente sí, elevación de biomarcadores sí y cambios en el ST sí. Entonces este es un paciente que tiene un TIMI de 4. Esto es para infarto sin elevación, porque hay un TIMI con elevación también. Calculemos el Grace. Entonces, este señor tiene 60 años, la frecuencia cardíaca de ingreso estaba más o menos en 60 en el electro, la presión arterial estaba en 150-100, asumamos que la creatinina está normal, sí tiene enzimas cardíacas, sí tiene cambios en el electro, entonces este paciente tiene un Grace de 100, ¿no? Entonces, ¿tú qué harías, Doménica, con este paciente? Ahí ya haría una PCI. Exactamente, ¿no? Yo creo que lo adecuado en este paciente, que ya sabemos que tiene cara de conejo, orejas de conejo y cola de conejo, es tratarle como conejo, que sería estudiarle esas coronarias y ver qué es lo que está pasando. Entonces, este paciente estaría justificado hacer un manejo temprano invasivo. Entonces dice, me presentó mejoría del dolor y del electro, pero después de 2 horas volvió a presentar síntomas, tuvo caída de la saturación y síntomas de congestión pulmonar. La presión cayó a 90-70, aún después de la suspensión de la nitroglicina. En un hospital pequeño y tú decides ingresarle para tramitar el cambio a otro hospital en donde sí tengan capacidad de hacer reperfusión mecánica, podrías hacer eso, o si es que estás en un hospital que tiene todo, hacer un manejo invasivo y de la emergencia pasarle directo al angiógrafo. Si decidirías a un infarto sin elevación, hospitalizarle para observarle en lo que le tramitas la transferencia a un hospital que sí tenga la capacidad de hacer de reperfusión mecánica. Básicamente, si es que el paciente, las indicaciones de cateterismo de el paciente se ponga las arritmias graves. O sea, esos serían indicaciones para detener cateterismo de emergencia. Obviamente lo ideal a estos pacientes sería hacerles un manejo invasivo temprano, ¿no? O sea, meterles de la emergencia directo al angiógrafo. A ver, Sebastián. Un hombre de 72 años sin antecedentes de hipertensión, fumador, con dolor intenso de 10 de 10. El dolor empezó hace 2 horas, se extiende hacia el brazo izquierdo y la mandíbula. El paciente se queja de náuseas, sensación de desmayo, está cubierto de sudor y ese es tu examen físico. ¿Qué hacemos, Sebastián? Entonces está con hipertensión y al resto es normal, entonces le pediría primero un electro. Ahí está tu electro.
tiene lesión subepicárdica de la cara anterolateral. Lesión subepicárdica anterolateral. Totalmente de acuerdo. Ya, y de ahí lo primero que haría sería, como el dolor es pasado 10 de 10, le daría nitroglicerina y aspirina primerito. A ver, díctame qué harías. Entonces le darías aspirina. Ajá. ¿Cuánta aspirina le darías? Aspirina dijimos que era 300. Entonces vamos a darle 300 miligramos. Estás en el hospital básico de Baeza haciendo tu internado. Entonces la de enfermera se ríe cuando le dices 300. Entonces te dice, aquí solo hay de 500, doctor. ¿Qué harías? Solo de 500. Le das de 500, ¿no? Y lo ideal es que mastique la aspirina para que tenga una más rápida absorción. Aspirina de 500 vas a encontrar hasta en la tienda de abarrotes del pueblo más botado de la mano de Dios. Siempre va a haber aspirina, ¿no? Así como Finalín y Sal de Andros y esas cosas en las tiendas de abarrotes siempre te venden por unidades. Entonces, aspirina vas a encontrar en todo lado. ¿Qué más? Ya, de ahí sí le daría nitroglicerina. Tú le darías nitroglicerina. ¿Qué vas a hacer antes de hacerla ya viendo este electro? Sabes este electro y lo primero que vas a hacer es dar la orden de que hagan qué. Sería ya o sea, que preparar al paciente para ya hacerle una intervención. Si estás en el hospital básico de Baeza, lo que vas a hacer es mandar a que llamen una ambulancia para mandarle a algún lugar en donde no se te mueran, ¿no? Entonces, pensar en cómo le vas a reperfundir a este paciente. Si estás en el Bosandes que tienes todo, llamar al hemodinamista. Si estás en el hospital Yes del Sur y de aquí a que te reciban en el Andrade Marín va a pasar unas horas, fibrinolizarle. Pedir que te traigan el fibrinolítico. Y si estás en un hospital botado que no tienes ninguna de las dos, tratar de pedirle a la trabajadora social que te consiga una forma de sacarle a ese paciente de ahí rápido. Entonces, la elevación del ST activas el sistema para en el hospital de los Valles y ya me llamaste a mí. Yo te digo ya abajo, estoy en Quito, en el Axis, llego en 20 minutos. Entonces, yo llego, ¿qué harías? Entonces ahí sí le daría ya la aspirina, la nitroglicerina y tal vez un fibrinolítico. Entonces le darías nitroglicerina. El paciente estaba con 160-90 de presión. Le darías un fibrinolítico. ¿Qué le darías de fibrinolítico, Sebastián? Un TPA puede ser. Entonces le das TPA y yo llego en 15 minutos y me pego una enojada, pero de esas de campeonato. Te hago fibrilar solo de la gritada. Gustavo, ¿tú qué harías? Yo tenía un interno que me decía, era mono, ¿no? Entonces, el tipo era brillante, de los mejores estudiantes que yo tenía. Y yo cuando apenas llegué del Ecuador, al Ecuador, el Hospital de los Valles quería tener como que un staff que supervise todo en el hospital. Entonces, yo hacía guardias presenciales, dormía en el hospital. Entonces, cuando yo daba una indicación y alguien hacía alguna trastada, el mono me golpeaba en el hombro y me decía, profesor, hágale fibrilar. Entonces, claro, ahí tocaba el regaño, se ponían así pálidos. Sí, doctor, no me digas doctor. Sí, doctor. Yo le hubiera dado clase. Tú le hubieras dado anteplace. Si estás en el hospital de los Valles, en el Bosandes o en el metro y ya le llamaste al hemodinamista y le das alteplace, básicamente botaste $1,500 a la basura, que es lo que cuesta la dosis del alteplace. Entonces, si tienes reperfusión mecánica disponible, no le fibrinolices. Pero no estábamos en el hospital de Elías del Sur hasta que llegue a... Te puse 3 escenarios, pero después ya te dije que estabas en el hospital de ahí todo. Entonces, pero está bien, ¿no? El objetivo de esto es eso, si es que tienes reperfusión mecánica disponible, no le fibrinolizas, sino que haces reperfusión mecánica. Si es que estás en el hospital Yes del Sur y sabes que te va a tardar horas en transferirse a otro lado, le fibrinolizas. ¿Con qué le vas a fibrinolizar? Con lo que tengas. Entonces, aquí en Ecuador tenemos 2 cosas, alteplace, que es el RTPA que van a ver en los exámenes también, o la otra cosa es estreptoquinasa. ¿Alguien sabe cómo se fibrinoliza con alteplace o estreptoquinasa? Sebastián, ¿tú sabes? O sea, las dosis.
Porque con- Entonces, ¿por qué es importante fibrinolizar? Porque finalmente es una forma de reperfundir, ¿no? Entonces disminuye la mortalidad, disminuye el tamaño del infarto, preserva la función ventricular. ¿Cuándo voy a fibrinolizar? Cuando tengo diagnóstico de infarto con elevación, que eso ya vimos, ya saben con la del milímetro, si tengo un cuadro típico con un bloqueo de rampa izquierda nuevo, supuestamente y la edad no es una contraindicación. Si te llega un viejito de 80 años y no tiene otras contraindicaciones, puedo fibrinolizar sin ningún problema. ¿Alguien sabe cuáles son las contraindicaciones para la fibrinolisis? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Romina. Ya, se dividen en contraindicaciones absolutas y relativas, ¿ya? Entonces, las absolutas había como hemorragia intracraneal previa o un accidente cerebrovascular de origen desconocido en ese momento, accidente cerebrovascular isquémico en los 6 meses que ya han pasado. Digo todos. ¿Perdón? ¿Sigo toditos? Sí, 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 sí. Ya, sistema nervioso, venoso, traumatismo, cirugía, lesión, hemorragia gastrointestinal en el último mes, trastorno hemorrágico conocido, y se excluye la disección aórtica, funciones no comprensibles en las últimas 24 horas. Esas son Ya, es, creo que es relativo. No me acuerdo de las constituciones no comprensivas. Este, fibrinolytic therapy. Es la tablita. Ya los encontré. Déjenme encontrar el Zoom. Entonces aquí están las contraindicaciones de acuerdo a las guías, ¿no? Y tienes tú toda la razón. Funciones no compresibles en las últimas 24 horas, como una biopsia hepática, punción lumbar, etcétera. No tengo forma de meter la mano en el hígado para comprimir el techo. Entonces esto tienen que aprenderse porque esto podría venir en el examen. ¿Ya? Si el paciente tiene cualquiera de estas contraindicaciones, ya no le puedo fibrinolizar. Y ahí sí tengo que tratar de sacarle urgente a algún lugar en donde le puedan hacer ICP. ¿Cuáles son las relativas? Ataques isquémicos transitorios en los últimos 3 meses, que el paciente tome anticoagulantes orales. Eso va a depender de qué anticoagulante oral tome. En el infarto cerebral es una contraindicación absoluta los anticoagulantes orales. En infarto de corazón es una contraindicación relativa. Si usa, por ejemplo, dabigatran, podría yo darle el agente reversor y luego darle el fibrinolítico para disminuir el riesgo de sangrado. El embarazo o que esté en el posparto inmediato. La hipertensión refractaria es relativa porque eso se podría controlar con algún medicamento parenteral, enfermedad hepática, endocarditis infecciosa, úlcera péptica activa o una resucitación prolongada o traumática. ¿Okay? Habitualmente me parece que definen resucitación prolongada como más de 15 minutos de masaje cardíaco. ¿Ok? Entonces esas serían las contraindicaciones absolutas y relativas de la fibrinolisis. ¿Alguien sabe cuáles son las dosis? Romina, ¿tú sabes las dosis de la fibrinolisis? de la streptokinasa, por ejemplo. De la streptokinasa, Esa es otra cosa importante, ¿no? Acuérdense, otra contraindicación relativa sería el uso de la streptokinasa reciente. La streptokinasa tiene un alto efecto antigénico. Entonces te puede dar choque anafiláctico inclusive, si es que le utilizaste previamente. Entonces, ¿cuáles son las dosis, Romina? ¿no es 1.5 miligramos?
1.5 millones de unidades Ok, en una hora, a 60 minutos. ¿ya? Y el alteplase podríamos calcular de dos formas. Si el paciente pesa más de 70 kilos, le vamos a dar 15 miligramos en bolo, luego 50 miligramos en 30 minutos y luego 35 miligramos en una hora. Para que no se hagan lío, el alteplase viene en unos frasquitos de 50 miligramos. El kit viene en 2 frasquitos. Entonces, lo que pueden hacer es le pasan 15 miligramos de un frasquito, se reconstituye, es un polvito que se reconstituye, le pasas un bolo de 15, el segundo frasquito entero en media hora y lo que te sobró del primero en una hora. Es más o menos la clave para que... Si el paciente pesa menos de 70 kilos, habría que hacer este cálculo en base al peso, ¿no? Y el Tenecteplase que no tenemos aquí viene en jeringas precargadas, viene ese no se aprendan, pero solo apréndanse las dosis de streptokinasa y el teplase. El Tenecteplase viene en jeringas precargadas, entonces ya es como la enoxaparina. Si el paciente pesa tanto, le pones ya dependiendo de qué presentación haya. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, idealmente estos pacientes lo ideal es hacer reperfusión mecánica, ¿no? Que es, ¿cuándo vamos a usar los inhibidores de glicoproteína 2B3A, Diego? Decía que teníamos que hacerle primero con el cardiólogo al lado porque tenemos que, cuando el riesgo es demasiado alto, tenemos que pensar en poder usar este inhibidor de 2B3A. Ya, o sea, básicamente en las nuevas guías lo que dice es que los inhibidores de glicoproteína 2B3A han quedado para el uso en el angiógrafo. O sea, ya no le usamos de rutina. Antes se les ponía a los pacientes con infarto sin elevación. Ahora lo que hacemos es, si es que yo veo la anatomía y veo que tiene una alta carga trombótica, entonces sí le pongo un inhibidor de glicoproteína 2B3A ya estando en el angiógrafo. Ya no es una cosa que utilizamos de rutina, ¿no? ¿Qué más? Ahora sí, a este paciente sí le tendríamos que dar doble antiagregación plaquetaria, Sebastián. Entonces, ¿qué doble antiagregación plaquetaria usarías tú en este paciente? Ahí sí sería aspirina con clopidogrel. Aspirina con clopidogrel. Naomi, ¿tú qué usarías en este paciente? Yo utilizaría el ticagrelor porque se supone que el clopidogrel no tenía menos efecto que los otros. Y porque aparte no tenía contraindicaciones. Ya, entonces, ¿qué dicen las guías de infarto con elevación? Los pacientes, clopidogrel de 300 a 600 de carga se recomienda para pacientes que no pueden recibir ticagrelor o prasugrel o que requieren anticoagulación oral. Entonces, idealmente, si este paciente tiene 60 años, está joven, no tiene otros factores de riesgo de sangrado, no le vas a fibrinolizar, lo ideal sería darle o ticagrelor o prasugrel. ¿Por qué harías eso, Daniela? Tú hubieras levantado la mano. Daniela. Ya, ¿y por qué le darías prasugrel? Ya. Doménica. ¿Por qué le darías tú prasugrel? Si estás en el hospital, qué sé yo, en el Texas Heart, y tienes todo, prasugrel, ticagrelor, clopidogrel, ¿por qué preferirías darle ticagrelor o prasugrel y no clopidogrel? Porque está usado para PCI. En cambio, el clopidogrel lo hacía cuando iba a ser fibrinolítico. ¿Sí? Doménica Jaramillo. Porque por lo mismo que dijo la Dome, porque para el ticagrelor y para el prasugrel está recomendado para pacientes que están para PCI y no tienen ¿Por qué? contraindicaciones. ¿Por qué? Andrés. O sea, lo que las guías decían es que era menos efectivo el clopidogrel, entonces como que en los estudios se había puesto siempre como que énfasis en el ticagrelor y en el prasugrel. Pero yo tengo una pregunta. No son menos efectivos, ahorita vamos a tu pregunta. La clave es esta de aquí. Cuando yo meto a un paciente, yo necesito que el efecto del medicamento sea lo más rápido posible. Si yo le doy clopidogrel, el pico máximo o el inicio de la acción va a estar alrededor de las 4 horas. Entonces ya el paciente va a tener los stents puestos y va a estar en la terapia intensiva. Mientras que con el prasugrel y el clopidogrel, el inicio del efecto de la carga va a ser a los 30 minutos.
Entonces, ¿por qué voy a usar los otros? Porque son más potentes y porque voy a tener un efecto mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, este cuadro es bien importante. Aquí están las dosis. El clopidogrel voy a usar de 300 a 600 miligramos. El prasugrel 60 miligramos y el ticagrelor 180 miligramos en carga. Y luego las dosis de mantenimiento están ahí. Los pacientes que tienen enfermedad renal con filtrados ya con un estadio 5, Kadoki, solamente utilizaría clopidogrel como prevención secundaria. ¿Okay? Los prasugrel y ticagrelor no los usaría. Entonces, todo para ser más potentes, si tengo yo un riesgo de sangrado porque está viejito, porque tiene otras enfermedades, porque toma anticoagulantes, porque le voy a fibrinolizar, cualquier condición que haga que el paciente tenga más riesgo de sangrar, me llevaría a darle clopidogrel, que es el menos potente. Si no tengo esas condiciones, le daría prasugrel o ticagrelor. Otra cosa súper importante, ¿cuánto dura el efecto? El clopidogrel dura de 3 a 10 días, el prasugrel es el que más dura y el ticagrelor es el que menos dura, de 3 a 5 días. Entonces, si el paciente tiene que operarse y el cirujano dice yo no le voy a tocar hasta que no se le quite el efecto, le voy a quitar antes de la cirugía 5 días del clopidogrel y el ticagrelor y 7 días del prasugrel. ¿Ok? La otra cosa es esta de aquí, es las interacciones con los del citocromo PY450 me puede hacer que disminuya con el clopidogrel se ha visto que podría haber un poco más a veces de resistencia o de interferencia con otros fármacos. ¿Ok? Andrés, ¿tenías alguna pregunta? Sí, o sea, algo que no me quedó claro es, por ejemplo, el prasugrel yo doy cuando tengo anatomía coronaria conocida. La doble antiagregación plaquetaria la voy a usar en el infarto con elevación del ST antes de hacer nada. O sea, si llega con infarto, no importa. Si está con elevación del ST, le doy en la emergencia. ¿Ya? O en el contexto de un infarto sin elevación, una vez que yo ya veo al angiógrafo, veo que tiene la ADA con 99%, entonces le digo a la enfermera, dele 180 miligramos de ticagrelor. Antes de empezar la angioplastia, yo ya le doy la dosis de carga del ticagrelor o de lo que corresponde. O sea, que independientemente doy el que sea, el anti... O sea, Si es que voy a hacer intervención coronaria, y le voy a poner un stent, necesito tener doble antiagregación. ¿Cuál voy a usar? Depende qué es lo que tenga. Aquí en Ecuador solo tengo clopidogrel y ticagrelor. Si el paciente no tiene, no tiene ningún problema de sangrado y no es viejito y lo que sea, le doy ticagrelor. Si es que es un paciente de 80 años, pues le doy 300 miligramos de clopidogrel y ya está. ¿Ok? Entonces, ¿dudas o preguntas de la doble antiagregación o de la antiagregación plaquetaria? Entonces, vamos a ver el último caso. Yo tenía una pregunta, Alberto. O sea, mencionaba la reversibilidad del ticagrelor, pero no mencionaba con qué se revierte. No, reversibilidad significa que se une reversiblemente o no, ¿no? Entonces dice binding reversibility. Entonces, la unión del ticagrelor a la plaqueta puede tener algo de reversibilidad. Entonces, eso hace que el efecto del clopidogrel dure menos tiempo. Por eso te dice duración del efecto de 3 a 5 días. Ah, o sea, no es como la teplase que si No, es que no. se me va, le doy un... ¿Le das qué? ¿Habrá un antídoto para el alteplase? Ácido aminocaproico. Perfecto. Okay. No tengo, o sea, la única forma de que si yo le tengo un sangrado con un paciente que está doble antiagregado es darle plaquetas frescas. O sea, las plaquetas una vez que ya les inactivaste, ya hasta la muerte del titular. Ya. Entonces ahí tengo que esperar que nazcan plaquetas nuevas, que eso es más o menos 5 a 7 días, o ponerle plaquetas frescas que no estén bloqueadas, ¿no? Gracias. Ok. Entonces, este paciente se le hizo una coronariografía urgente que mostró una oclusión total proximal de la ADA y obstrucciones severas del ostium de la ADA y distal del tronco. Le puso stent, tuvo episodios de fibrilación auricular que se revisó con fibrilación eléctrica y se le puso 2 stents. Entonces, salió bien librado. ¿Ok? Entonces, ¿dudas o preguntas del tratamiento de los síndromes coronarios agudos? Ya están listos para el examen. No tienes la mano levantada. Sí, Alberto, yo quería preguntar, porque antes
hablamos del tratamiento de la fibrinosis, en esto de los antiplaquetarios, o sea, yo también leí lo que dijo Dome, o sea, que por ejemplo se prefería el ticagrelor, o sea, en base a, por ejemplo, si es que se iban a hacer PCI, ahí preferían del ticagrelor y el prasugrel, pero decía, por ejemplo, que en los que y no recibían terapia teníamos que dar el clopidogrel, o sea, no tenían la terapia fibrinolítica, o sea, como que nos basamos en eso, ¿o no? A ver, no entendí el comentario de que no teníamos terapia. Ajá, es que entonces, o sea, para los antiplaquetarios yo leí que, o sea, se basaban en base a que pacientes que tienen terapia fibrinolítica, los que no tienen terapia Si vas de a reperfusión, fibrinolizar al paciente, ¿qué le darías? o Clopidogrel. sea, clopidogrel. Clopidogrel. ¿Por qué? Ajá. Porque puede sangrar más. Entonces le voy a dar el menos potente. Entonces le doy aspirina, clopidogrel y le fibrinolizo. Si no le voy a fibrinolizar y tengo disponibilidad de angiógrafo y el paciente tiene 90 años, ¿qué le darías? O sea, el ticagrelor. Clopidogrel, tiene 90 años. Clopidogrel. Entonces los viejitos sangran más, ¿ya? Ujú. Si tienes un paciente que tiene fibrilación auricular, ¿ya? Ya. Y tiene 70 años y es hipertenso y es mujer, o sea, tiene un CHA2-VASc que ya debieron haber visto con el Mario mínimo de edad, mujer, enfermedad coronaria, hipertensión de 4. Entonces, ¿qué le darías a ese paciente? O sea, clopidogrel. Clopidogrel, porque le vas a tener que anticoagular de seguro. Entonces, no me gustaría tener que darle rivaroxaban o apixaban y ticagrelor, ¿ya? Entonces, vas viendo el escenario de qué es lo que tienes y con eso vas decidiendo. Si es un hombre de 60 años que no tiene ninguna otra enfermedad y que es sano previamente y estás en un hospital que tiene todo, ¿qué le darías? Ahí le daría el ticagrelor o el Ahí prasugrel. le darías ticagrelor o prasugrel. Ujú. No sé si con eso respondí tus dudas. Sí, gracias, Alberto. ¿Qué efecto secundario tiene el ticagrelor, Gabriela? El ticagrelor tiene un efecto secundario interesante que no se sabe muy bien la causa, que no es despreciable el número de pacientes que lo hacen y que a veces nos obliga a hacer un switch a otro. ¿Alguien sabe? Disnea transitoria. Disney, exactamente. No se sabe bien el mecanismo, pero el ticagrelor se ha visto que es da Disney. El paciente llega y te dice que siento que me falta el aire. Entonces te asustas porque dices, chuta, ¿y ahora qué pasó? Se le taparon los stents o qué sé yo, y resulta que es el ticagrelor. Le quitas el ticagrelor y funciona. Hay que hacer, ahí es otra cosa que eso no viene en el examen, pero les cuento por si les interesa, hacer un switch de ticagrelor a clopidogrel, que es un desescalamiento. Eso no está muy bien descrito, pero como actúan diferente los fármacos, lo ideal es, por ejemplo, hacer un overlapping. Entonces, le quitas el ticagrelor, o sea, se toma la noche del día 1 el ticagrelor y a la mañana siguiente le das una carga de clopidogrel, por ejemplo, de 300 miligramos en la mañana y luego una carga de clopidogrel de 300 miligramos en la noche. Y después ya le dejas solo con el clopidogrel. Eso no está muy bien descrito, pero a veces toca hacer porque el paciente no tiene, porque el paciente tiene disnea y hay que cambiarle del uno al otro. Gustavo, levantaste la mano. Yo te iba a decir que también estaba descrito la hemoptisis dentro de las contraindicaciones, pero tenía una pregunta. ¿Contraindicaciones de qué? Del ticagrelor. O sea, dentro de la línea también entraba. Si el paciente llega tosiendo sangre, tienes que averiguar de dónde viene. Si es que es hemoptisis porque tiene una úlcera gástrica que está sangrando y tiene además de infarto, está muy salado, pero ahí te toca, o sea, ahí tienes que ver riesgo-beneficio, qué es lo que haces. Le tratas del infarto primero, y luego le metes a que le hagan una endoscopía y le vean de dónde viene la hemoptisis, pero ahí estás entre la espada y la pared, porque o se muere del corazón o se muere del sangrado digestivo, ¿no? Yo tenía una pregunta, Alberto. O sea, ¿qué pasa si, pregunto, ¿qué pasa si nosotros decimos que no vamos a llegar al PCI y damos terapia fibrinolítica y llegamos por cualquier cosa antes? Ya en el hospital, ¿se espera a que...? Más o menos, tienes que esperar más o menos una hora después de que se terminó el fibrinolítico hasta que se quite el efecto del fibrinolítico para que puedas pinchar y hacer la coronariografía. Y ahí, o sea, si acuérdense ya llega el paciente... que todo paciente que tiene fibrinolisis después se debe estudiar, ¿no? Porque solamente lisé el coágulo, pero no traté la lesión. Dime, Gustavo.
Justo iba a preguntar eso. O sea, llega y nosotros tenemos que esperar. O sea, si había un tiempo para esperar antes de hacerle el PCI. Realmente 48, en las primeras 48 a 72 horas después de la fibrinolisis al paciente hay que hacerle una coronariografía y tratarle la lesión culpable, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de reperfusión, Gustavo? ¿Cómo sé si es que con la fibrinolisis tuve éxito? Voy a ver la reversión de la depresión de la elevación del ST. Ya, ese es un criterio electrocardiográfico, es decir, de corrección de la elevación del ST. ¿Qué más? Deberían haberse disminuido las troponinas ultrasensibles. Ese no es un criterio de reperfusión. Mejora de síntomas. Que se le quiten los síntomas es un criterio clínico. ¿Y el último? Gabriel. Entonces yo abro la arteria y le digo a la enfermera del angiógrafo, estése pendiente porque puede necesitar darle una descarga. ¿Qué pasa cuando reperfundo, Romina? Una arritmia. Arritmias de reperfusión. Lesiones de reperfusión. ¿No? Entonces, que tenga arritmias de reperfusión significa que se destapó la arteria. Entonces, tengo criterio clínico, que se le quite el dolor, criterio electrocardiográfico, que se corrige el ST, y arritmias de reperfusión. Entonces, cuando fibrinolizamos a un paciente, le conectamos al electro y más o menos cada 15 minutos le vamos tomando un electro y vamos viendo qué es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? Entonces, yo tengo otra pregunta. Dígame, Naomi. Ya, entonces cuando le damos el tratamiento, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy primero la atorvastatina? O sea, como que ya le doy la aspirina, le doy todos estos y después de que yo le di esto, antes del tratamiento antiplaquetario yo le doy la atorvastatina. ¿Eso influye en el tratamiento o no hay problema? No, O sea, no hay problema. ya. Habitualmente le damos todo junto al paciente, le llevan un vasito y cuando tienes que cargarle de clopidogrel, aquí en Ecuador no hay, en México hay una presentación de 300 miligramos, entonces ya le das 2 tabletas, pero aquí cuando le quieres, las tabletas vienen de 75, entonces le tienes que dar un puño de pastillas, más la aspirina, más la atorvastatina, le das al paciente como 8 o 10 tabletas. Entonces no pasa nada, les das juntas y ya está. Entonces, otra cosa que hay que tener en mente que cada vez está haciéndose como que un poco más de moda es el uso de los opiáceos, que en teoría podrían disminuir el efecto de la antiagregación plaquetaria. Eso es muy debatible, todavía no hay una contraindicación formal. Existe esa información. Yo creo que si le das al paciente 50 microgramos de fentanilo antes de hacerle la angioplastia o cosas por el estilo, el impacto que eso va a tener es relativamente bajo, ¿no? ¿Más dudas o preguntas? Listo, entonces el viernes a las 4 hacemos el examen. Va a ser igualito que los previos, casos clínicos, electros sueltos, electros asociados a caso clínico, preguntas de opción múltiple, etc. Andrés. Sí, Doc, yo tengo una pregunta. ¿Cómo mismo funcionan las notas del módulo de cardio? Porque es como... O sea, las notas del módulo de cardio, a ver, el Mario y yo creo que son del 100% de los puntos, creo que el Mario y yo somos como el 17 algo por ciento cada uno. Antes el electro tenía un valor creo que de 5 o 10%. Ahora lo del electro va a ir ya mezclado con las notas del Mario y mía. Y luego están todas las otras que me parece que son el ABP del Diego de congénitos también tiene un valor y luego las otras me parece que cada una es del 5%, algo así. Si quieres la descripción total, ¿tienen clase hoy con el Mario? Sí. El Mario tiene el cuadrito, pregúntale al Mario, pero es más o menos así. Entonces yo tengo, si mi nota de mis ABPs y del electro son, por decirte, 17 más 5 del electro, te sumo todos los puntos, o sea, saco sumo todos los puntos de los exámenes y hago unas reglas y ese es el número de puntos que te da, lo mío. Y luego se va sumando todas las demás. Es ACLS, correlaciones, farmacología, patología, todos tienen un valor. Unas me parece, el iHuman tiene un valor, eso. Ya le pregunto al Mario. El Mario tiene el valor exacto de la tablita, yo ahorita no tengo a la mano. ¿Ok? Entonces nos vemos el viernes a las 4, estudiarán. Hasta luego. Gracias, Doc.